Le damos la bienvenida en la casa del Señor a todos los que estamos aquí, porque han venido de cerca o de lejos, y le decimos una cosa, que Dios le bendiga a todos. Y esperamos que nos pasamos bien la tarde aquí en la iglesia, y que Dios me habla, y vamos a hacer oraciones también, y que Dios sea con nosotros. Y vamos a cantar juntos esta canción. Es una canción que se sabe mucho, del esplendor de un rey vestido en majestad. Seguramente lo sabéis, ¿no? Lo sabéis. Bueno, ya veréis cómo cantáis ahora.
en esta tarde ha cogido de su tiempo libre, en cual podía haber hecho muchas cosas y a pesar de venir en este sitio maravilloso, donde puede dar gracias a Dios, donde puede cantar, donde puede orar, donde puede escuchar una palabra y sobre todo lo más importante que tengo que escuchar cada día de mi vida y cada día de su vida es la palabra de Dios. Y puedo decir que con todo el amor que tengo en el alma, Dios bendiga este tiempo que vamos a pasar y cada alma que ha entrado aquí, igual has entrado triste, igual has entrado con muchas dudas, igual has entrado por curiosidad. En este día pido a Dios que deje el Espíritu Santo que transforme mi corazón, que transforme tu corazón y que me hable a mi gusto, que te hable a tu gusto y todo lo que las dudas que has tenido hasta ahora, que te pueda responder. Quisiera leer unos versículos de un maravilloso salmo de David, Salmo 144, y después que podamos levantarnos y entrar y orar para, por supuesto, pedir la ayuda de Dios en este tiempo que esté con nosotros y que nos guíe. Salmo 144, David dice lo siguiente: oración, subtítulo, oración pidiendo socorro y prosperidad. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi liberador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Amén. Una palabra muy interesante, una palabra que a mí me ha hablado muchísimo. Y en lo que yo veo lo importante, bendecido sea Jehová. Una cosa muy importante en mi vida y en tu vida, cuando empieces el día, que digas bendecido sea Jehová para este día. Porque gracias a Él soy lo que soy y eres lo que eres. Gracias a su amor, eres lo que eres. Eres un ser vivo. Puedes tener, y hoy, puedes tener la oportunidad de escuchar una vez más. No solamente una palabra, Dios, no. Escuchar más a más la palabra suya, que es suya. Bendecido sea su nombre. Y no sé, una cosa, Él lo que pone, lo que dice, quien adiestra mis manos en la batalla. No sé qué batalla tienes tú. No sé cómo luchas o para qué luchas. No sé tus dedos, qué están haciendo ellos también. La lucha que tienen. Sé que tú tienes fuerza. En tu cuerpo, en tus manos, en tu corazón, en tu pensamiento, en tus ojos, en tu boca, en tu oído. Tú tienes fuerza, pero esta fuerza es la bendición de Dios que ha dejado sobre ti y sobre mí. Y por eso, y por el tiempo que vamos a pasar, quiero que os levantéis ustedes también de pie y que entremos en una oración. En la primera parte, para dar las gracias a nuestro Señor por este día. Y en la segunda parte, pedirle, a mí me gusta mucho pedirle la ayuda. Que me ayude, porque la respuesta es muy simple. Porque sin Él, yo no soy nada. Yo no soy nadie. Y creo que ninguno de nosotros, sin Él, no es nada. Y por eso queremos pedirle su ayuda. Las alabanzas que vamos a cantar, las oraciones, tenemos y hace falta poder en toda esta parte que tenemos hoy aquí, que queremos hacer solamente para la gloria de Dios, para la motivación del hermano Dan, para la palabra del pastor Juan Manuel Vaz, que viene a visitarnos y para pasar un tiempo con nosotros hoy.
Que Dios tenga su bendición sobre cada uno de nosotros. Que es un niño, que es una niña, que es un joven, que es una persona más mayor. Dios ponga la mano sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ver. Bueno, podemos sentarnos. Para vosotros y los aquí, hermanos, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a tener un pequeño pensamiento de Romanos 8, 28, la primera parte del versículo. Un versículo que lo conocemos todos los creyentes, todos los cristianos. Los debemos recordar cuando las cosas nos van mal. Y eso es una buena señal, porque confiamos en que Dios es soberano y todas las cosas están en su mano. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Cuando oímos la primera parte de este versículo, nos suelen venir a la cabeza dos personas del Antiguo Testamento. La primera persona es Job, un hombre santo, un hombre que lo tenía todo, que era rico, que tenía una familia feliz y que gozaba de salud. Pero Dios permitió que lo perdiera todo. Perdió su fortuna, se le murieron los animales, los robaron, sus hijos también se murieron, enfermó de una forma horrible, incluso perdió lo más estimado por un hombre, el cariño y soporte de su mujer. Y a pesar de todo ello, a pesar de los momentos difíciles que pasó y que tuvo momentos en los que su fe era muy baja, consiguió hacer caso a Dios en esos momentos. Y el segundo en el que pensamos es José, un joven que fue vendido por sus hermanos como esclavo y que a pesar de ello decidió vivir una vida consagrada a Dios. Y a pesar de ello, y debido a eso, debido a que no quiso pecar con la mujer del faraón, terminó en prisión, encerrado injustamente. Pero al final, Dios, como es todopoderoso y soberano, terminó poniéndolo el segundo después del faraón. Y gracias a eso se cumplió el plan de Dios, que fue salvar a los patriarcas de Israel. Cuando vemos estas cosas, el mismo José lo dice en Génesis 50:20. Vosotros, se lo dice a sus hermanos una vez se le encuentra. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para ser lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando solemos ver las vidas de estas dos personas, de estos hombres, y comparamos con las nuestras, podemos quedar un poquito decepcionados, porque cuando nos ocurren cosas malas, pues lo normal no es que terminemos en un sitio muy alto de responsabilidades o con muchas recompensas. Y quisiera que viéramos también la vida de Pablo, del que escribió estas cosas, del que escribió el versículo 28 de Romanos 8. Quisiera que viéramos qué tal fue su vida, como nos lo explica él mismo en 2 Corintios, el capítulo 11, empezando con el versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche he estado como náufrago en alta mar. En viajes muchas veces. En peligros de ríos. En peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas noches pasadas en vela, en hambre y sed, y muchos ayunos, en fríos y desnudez. Y ahora viene la parte que es más importante. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. Vemos que a pesar de todo lo que sufrió el apóstol Pablo, lejos de quejarse,
Él está más pendiente del bien de sus hermanos, de las demás iglesias. Y él mismo lo dice en Romanos 8, 18, que sus sufrimientos, todo lo que nos pasa en esta vida, es incomparable con la gloria venidera y que no deberíamos preocuparnos tanto por lo que hay aquí, sino poner más nuestra fe y esperanza en la próxima vida. Porque todo esto, en la vida de Pablo, es donde vemos cómo se realiza más bien el versículo 28, como todas las cosas llevan a bien. En uno de los naufragios, Pablo terminó evangelizando a toda su embarcación, que estuvo a punto de hundirse. Llegaron a las costas de Malta, donde hizo sanaciones y evangelizó a la población local. En la cárcel evangelizó a la casa del César. También su encarcelamiento injusto por su fe alentó a los demás hermanos a que evangelizaran más y expandieran más la palabra de Dios. Y muy probablemente ahí en la cárcel es donde conoció a Lucas y donde fue su principal testigo. Lucas, recordemos que escribió el libro de Hechos y su evangelio, el evangelio que lleva su nombre. Y vemos como todas estas cosas que fueron malas para Pablo fueron buenas para nosotros y para los demás creyentes, porque la vida de Pablo fue parte de lo que construyó nuestra fe, construyó la forma en la que nosotros entendemos las Escrituras. La conclusión de todo esto es que deberíamos pensar un poquito menos en nosotros y más en el cuerpo de Cristo, más en el plan que tiene Dios con la humanidad y con los que vamos a ser salvos. Es cierto que Dios es un Dios personal, es un Dios que espera que tengamos relación cada uno con Él, que provee, que nos cuida, que es un Padre bueno, pero no es un Padre que nos vaya a cumplir nuestros caprichos. Y quisiera que, habiendo dicho todo esto, oremos en una primera parte para aceptar toda la voluntad de Dios en nuestras vidas, sea que nos guste más o sea que nos guste menos, sin quejarnos. En la segunda parte, entender la guía del Espíritu Santo para que llegamos a cumplir la voluntad de Dios de la forma que Él quiere. Dacă cineva nu înțeles, am vorbit din Romanul cu 28, în toate lucrurile conduc spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și nu este vorba despre un bine individual și egoist, și un bine despre biserică, despre cei care trebuie să creadă. De aceea vreau în prima parte să ne rugăm pentru a accepta voluntatea lui Dumnezeu, fără să ne plângem, fără să cârtim. Și în a doua parte să mulțumim și să rugăm ca Duhul Sfânt să ne conducă în toate lucrurile așa cum vrea Dumnezeu. Amin. Nos levantamos de la mesa. Amén. Os vemos sentar. A continuación, los jóvenes de Sosoma voy a cantar una alabanza para la gloria de nuestro Señor. Y luego ya al pastor Juan Manuel Mas, que está con nosotros esta tarde, que venga aquí conmigo y después de la alabanza de los jóvenes de Sosoma, vamos a escuchar la palabra y quiero decir que Dios nos bendiga con mucho poder y ayude a nosotros. Amén.
esto, ¿no? Entienden todos, ¿verdad? Me van a entender. Es que voy a empezar a hablar rápido y quiero saber, como he visto que antes el hermano hizo devocional y luego lo tradujo, dijo a ver si es necesario que suba para ayudarme con la traducción, pero el Señor va a permitir que podamos comprender todos hoy su mensaje. Estoy feliz de estar aquí esta tarde, ya llevaban tiempo persiguiéndome los hermanos para estar. La verdad no me lo pidieron y para mí fue de mucha alegría poder aceptar esta invitación, poder buscar un tiempo para estar con todos ustedes y compartir un tiempo con la palabra del Señor y ser alimentados por el pan de las Escrituras. Yo me llamo Juan Manuel, sirvo en la iglesia Caminando por Fe como pastor, me acompaña mi esposa Cristian que está aquí del lado de las mujeres. Esto para nosotros es nuevo, esto para nosotros es diferente, pero bueno, está ahí sentada. Hay otros hermanos de la iglesia que nos acompañan y también es motivo de alegría saber que podemos compartir con hermanos en Cristo diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes costumbres, pero el mismo deseo, el deseo de agradar a Dios con nuestras vidas. Y es solo su palabra la que nos va a enseñar a agradar a Dios. No podemos hacerlo con costumbres y no podemos hacerlo con tradiciones, solo podemos hacerlo con su palabra. Así que doy gracias por la invitación y me gustaría orar una vez más para pedir a Dios que me ayude también con la palabra, así que si me permiten orar un instante solo. Señor, te doy gracias por el momento que hemos compartido de alabanza, por las oraciones y por el tiempo que podemos compartir con los hermanos ahora. Señor, hemos cantado a tu nombre, hemos orado a ti, Señor, pero ahora queremos escucharte a ti, queremos que sea tu voz la que ahora baje aquí hacia nosotros y que tu voz suene a nuestros oídos y que por tu Santo Espíritu tu palabra llegue al corazón y nos pueda, Señor, santificar para que vivamos cada día más y más para tu gloria. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra de una manera clara, de una manera sencilla, pero sobre todo siendo fiel a las Escrituras, para no decir lo que yo pienso, sino lo que tú has revelado en tu palabra. Háblanos, Señor, porque aquí está tu pueblo, y edifica hoy a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Romanos, así como el hermano estuvo leyendo Romanos 8:28, yo quiero que vayamos a Romanos y el capítulo 12. Romanos y el capítulo 12. Cuando estén todos ahí me responden con un amén para que podamos leerlo juntos. Después de leerlo, dejen la Biblia abierta para que podamos luego examinar el texto poco a poco. Dice así el apóstol Pablo: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando Pablo llega al capítulo 12, empieza este mensaje con estas palabras: por consiguiente. Es como si Pablo dijese de alguna forma: entonces, por este motivo, por lo que os he dicho antes. Así que lo que está haciendo Pablo es unir lo que ha enseñado antes con lo que va a decir ahora. Por eso, antes de entender el texto, tenemos que asegurarnos de entender lo que Pablo había dicho antes. Y de una manera resumida, me gustaría enseñar un poco lo que Pablo ha dicho los 11 primeros capítulos.
En el principio de la carta a los romanos, Pablo dedica los primeros 3 capítulos solo para hablar de que todos los hombres están bajo pecado. En el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, Pablo enseña que ninguna persona es libre de pecado. Algunos podrían decir que hay gente que no ha escuchado el Evangelio, no ha leído la palabra, no ha recibido la ley y entonces son libres de culpa porque han pecado contra Dios sin conocer de Dios. Pero Pablo dice en ese momento que Dios se les ha revelado, pero se les ha revelado en la creación. Dios se ha mostrado en la creación cuando vemos los cielos, las montañas. Dice Pablo que eso, la Escritura dice que eso cuenta la gloria de Dios, da a conocer que hay un creador. Cuando nosotros miramos el universo, las estrellas, cuando miramos el sol, la luna, cuando nos ponemos en lo alto de un monte y contemplamos la creación, es imposible pensar que esto apareció ahí por naturaleza. Nosotros vemos un universo tan enorme, tan majestuoso, que obviamente alguien mayor que el universo ha tenido que poner todo en su lugar y Dios se ha mostrado en su creación. Además también dice Pablo que Dios ha puesto su ley en el corazón de las personas y Pablo dice que incluso los que no son creyentes, su propia conciencia les dice cuando hacen cosas malas. Hay personas en el mundo que no van a la iglesia y si mienten dirán está mal. O si traicionan a su esposa, o si golpean a alguien, sabrán que matar está mal. ¿Y por qué? Nadie se lo dijo en una iglesia, porque de alguna forma Dios ha puesto su ley en el corazón de los hombres. Incluso las personas que no van a la iglesia, su propia conciencia les dice, mira, hoy has hecho algo bueno, o a veces le dice, hoy has hecho algo malo. Así que hasta las personas que nunca han oído la palabra van a ser juzgadas por Dios por sus pecados. Luego Pablo pasa a los judíos, porque cuando Pablo está enseñando esto, los judíos podían pensar, es verdad, los mundanos son malvados, son impíos, no conocen a Dios, pero nosotros sí, somos el pueblo de Moisés, el pueblo de Abraham, el pueblo de la ley. Pero Pablo los mira y dice, ya, el problema es que vosotros sabéis la ley, pero no practicáis toda la ley. Conocéis la palabra, pero no vivís toda la palabra. Y al final de todo, en Romanos 3:23, Pablo lo resume así, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Claro, cuando Pablo enseña esto, todo el mundo tiene una situación complicada. Soy un pecador. Y delante de la ley de Dios, un pecador solo tiene un destino, el infierno. Así que Pablo empieza a ofrecer una esperanza, pero la esperanza no está en el hombre. Pablo empieza a enseñar a partir de Romanos 4 que el hombre no se puede salvar por sus propias obras. Pablo empieza a decir que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Que si alguien piensa, haré todo bien y entonces seré salvo, Pablo dice, es imposible. Porque la Biblia enseña de boca de Santiago que el que incumple un solo pecado ya es culpable ante Dios. Y nadie será capaz de cumplir toda la ley. Por eso ningún hombre se puede salvar a sí mismo. Y es cuando Pablo enseña que la única esperanza de salvación está en Cristo, en nuestro Señor Jesús. En poner nuestra fe en Él y en confiar en lo que Jesús ha hecho. Y Pablo usa un ejemplo muy importante para los judíos, usa el ejemplo de Abraham. Y Pablo muestra que Abraham fue justificado no por sus obras, sino por la fe. Pablo dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Después de esto, a partir del capítulo 6, Pablo empieza a decir que el que ha creído en Jesús ya no vive en la carne, que ahora vive en el Espíritu, que ya no está bajo la ley, que está bajo la gracia. Y luego habla de las luchas cristianas en Romanos 7, la lucha que todos los creyentes pueden tener, donde Pablo se pone como ejemplo, donde Pablo dice, a veces lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo termino haciendo, y nuevamente Pablo pone toda su esperanza en Jesús. Entonces, ¿qué hago con mis luchas? ¿Qué hago con mis batallas? Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es donde en Romanos 8 Pablo empieza, pero gracias a Dios por Jesucristo. Para Pablo, Jesucristo es la esperanza para la salvación.
Y para Pablo la esperanza para la vida diaria del creyente en sus luchas sigue siendo Jesucristo. Todo gira en torno a Jesús. Y luego a partir de Romanos 8 y a partir de Romanos 9, 10 y 11, Pablo empieza a hablar de la elección de su pueblo, de cómo Dios de manera soberana ha escogido a su pueblo. Y es ahí donde llega a Romanos 12. Así que Pablo ha hablado durante los primeros 11 capítulos de la salvación, de cómo Dios ha salvado a su pueblo. Y es cuando en Romanos 12 Pablo dice, por consiguiente, entonces, sabiendo todo lo que Dios ha hecho para salvaros, sabiendo que Dios entregó a su Hijo siendo ustedes pecadores para salvaros, sabiendo que Dios por su gracia os amó de tal manera que dio a su Hijo por pecadores, sabiendo que no os podíais salvar y no podéis, y que la única esperanza es la gracia de Dios, entonces, sabiendo eso, lo que Dios espera de vosotros es que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Mira lo que Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. El cristiano quiere obedecer a Dios por una sola cosa, por las misericordias de Dios. Amén. Si hay personas que buscan agradar a Dios por las normas de una iglesia, a Dios no le vale. Si hay personas que buscan agradar a Dios por la cultura y tradición, a Dios no le vale. Porque eso es el reflejo de lo que hacían los escribas y fariseos. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús de escribas y fariseos? Dos cosas muy importantes. Primera, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como si fuera palabra de Dios preceptos de hombres, tradiciones aprendidas de memoria. La primera cosa que dice Jesús es esa. Dice, tengo delante de mí un pueblo lleno de costumbres que enseñan como si fuera norma de Dios, cuando Dios no ha puesto esa norma a nadie. Y por eso por fuera me alaban, pero su corazón no está conmigo. Y para Jesús eso era un problema. Y el otro problema, citando a un profeta del Antiguo Testamento, Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero la otra cosa es, este pueblo lava su vaso por fuera, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Cuando la gente veía pasar a Nicodemo por la calle, ¿qué creen que pensaba? Ahí va el gran hombre de Dios, conoce la ley, mira su manto, mira sus bordones, tenía toda la ropa de un fariseo. Pero cuando Jesús llega a Nicodemo, mira que dice, Jesús no le aplaude. Le dice, Nicodemo, estás perfecto, Nicodemo, lo haces muy bien, Nicodemo, qué bien cumples las normas. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Amén. Porque no es importante solo lo que hacemos, es importante por qué lo hacemos. Dios quiere santidad de su pueblo, pero una santidad que sea fruto de un corazón que ha entendido el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es, cuando nosotros comprendemos que Dios nos ha salvado, cuando nosotros entendemos la obra de Dios, cuando nosotros somos conscientes de que somos pecadores que íbamos al infierno y que por gracia y misericordia Dios llegó para salvarnos, que nos escogió, como dice Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo, que nos amó en Cristo, que dio a su Hijo justo y perfecto para ser clavado en una cruz, y nosotros vemos a Jesús en aquella cruz clavándose, recibiendo el rechazo de Dios, porque Jesús lo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Al cargar los pecados de todos nosotros sobre sus hombros. Pablo dice, cuando entiendes eso, es cuando entonces vas a entender por qué quieres vivir en santidad. Porque no vamos a querer vivir en santidad para agradarme a mí, que soy pastor de la iglesia. No vamos a querer vivir en santidad para agradar a una comunidad. Vamos a querer vivir en santidad para agradar al Dios que entregó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Amén. Por eso Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho, por cuán bueno
Dios, por cuán amoroso ha sido Dios, por cuánta gracia ha tenido Dios sobre vosotros, que entendiendo todo lo que Dios ha dado, ¿qué menos que darle ahora vuestras vidas? No damos nuestra vida a Dios porque practicamos una religión. Damos nuestra vida a Dios porque Dios entregó a su Hijo primero. Amén. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos damos a Él porque Él dio algo mucho mayor primero. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cuando Pablo lo dice así: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué ruega? Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. Para nosotros la palabra sacrificio no tiene tanta importancia, porque nunca he practicado sacrificios en España. Yo no recuerdo en España que mi padre me lleve por la mañana al parque, coja una cabra, la degüelle, le corte la cabeza, reparta sangre por los lugares. Yo no he vivido eso, gracias a Dios. No soy capaz de matar una gallina, no creo que fuera capaz de sacrificar un cordero. Me crié en la ciudad. Pero para la gente de la época, para los judíos de la época, esa palabra tiene mucho significado. Porque para los judíos la palabra sacrificio significa mucho. Por ejemplo, si nosotros leemos Levítico capítulo 1, versículos 1 al 9, ahí Moisés establece cómo debe ser un sacrificio. Dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si tu ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Mira qué interesante. En este pasaje, Moisés está describiendo cómo Dios quiere que se sacrifiquen los animales. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba, Dios se aira. Porque la reacción de Dios con el pecado es irarse. Es airarse, es enfadarse, es llenarse de ira. Dios odia el pecado. Y lo sigue odiando, hermanos. Amén. Que si alguien piensa que cuando peca, Dios simplemente llora o siente pena, no, Dios se enfurece. Dios se despierta en ira porque Dios odia el pecado, porque Dios es santo. Amén. Entonces, cuando el pueblo de Dios pecaba, Dios se llenaba de ira, pero Dios estableció una manera como podía calmarse. Y la manera que Dios estableció fue sacrificios. Y entonces utiliza la boca de Moisés para enseñar al pueblo: mira, cada vez que vayáis a presentar vuestra ofrenda, cuando hayáis pecado y vayáis a hacer un sacrificio, mira que dice que debe ser un macho, un sacrificio, un animal, macho sin defecto. ¿Y cómo dice Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio? Santo. Santo es sin defecto, separado, sin mancha. Y mira lo que dice Moisés: un macho sin defecto lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Y Pablo dice que debemos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Es decir, Pablo utiliza las mismas palabras. Pablo está diciendo: así como se tomaba un animal que tenía que ser santo, separado y sin mancha, para ofrecerlo como sacrificio, y entonces, siendo santo, eso fuera aceptable a Dios, así debéis vivir vuestra vida, ofreciendo vuestra vida en santidad, y entonces vuestra vida será aceptable a Dios. El deseo de todo creyente es vivir una vida santa. El deseo de todo creyente es vivir una vida sin pecado.
Nos despertamos cada mañana con el firme deseo de ser un sacrificio vivo, porque esa es una diferencia, no un sacrificio muerto, no un animal al que van a matar, un sacrificio vivo. Alguien que vive siendo un constante sacrificio a Dios, alguien que vive constantemente entregando su vida a Dios de manera santa para ser aceptable a Dios, esa manera de vivir. Cada mañana nos despertamos orando y pidiendo a Dios no pecar ese día, porque es nuestro deseo conseguir llegar a terminar un solo día de nuestra vida sin pecado, pero en esta vida no lo vamos a conseguir. Si nosotros tuviéramos que ser aceptables a Dios por nuestros propios méritos, estaríamos perdidos, porque nosotros no conseguiremos vivir una vida completa sin pecar. No practicamos el pecado, no somos como el mundo que vive practicando el pecado, pero los creyentes caen. A veces tienen un mal pensamiento, a veces un sentimiento de rabia contra un hermano, todo eso es pecado. Yo no digo que caen en cosas que son muy llamativas o que son muy feas a los ojos de los hombres, pero nuestro propio corazón a veces guarda rencor. A veces se enfada contra un hermano y Jesús dice que todo eso es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, nunca por nuestros méritos conseguiríamos ser aceptados por Dios. Nosotros nos esforzamos para que nuestra vida sea completamente agradable a Dios, pero con nuestro esfuerzo no es suficiente. Con nuestro esfuerzo no llega. Por eso, el autor del libro a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 11 y 12 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Nosotros somos aceptados delante de Dios, no por nosotros. Somos aceptados delante de Dios por Jesús. Amén. Porque Él sí fue un cordero sin mancha. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús andó por estas tierras. Delante de Jesús pasaron mujeres de mala vida quizá. Él estuvo cerca de borrachos. Él estuvo cerca de pecadores, de prostitutas, pero no codició a ninguna con sus ojos. Él estuvo cerca de borrachos y nunca envidió la bebida ni tuvo ganas de irse a una borrachera con ellos. Él nunca dijo una mala palabra. Él nunca tuvo un mal sentimiento por nadie. Él nunca maltrató a alguna persona, Él nunca ofendió a ningún vecino, Él nunca deshonró a sus padres. Él nunca mintió, Él nunca codició, Él nunca robó, Él nunca usó el nombre de Dios en vano. Él guardó cada uno de los mandamientos para poder llegar el día de ser presentado delante de Dios como ese cordero sin defecto. Y en aquella cruz, tratado como un vil pecador, fue levantado en ese madero y fue tratado como deberíamos ser tratados nosotros, como un malhechor, como un pecador, como un asesino, como una persona que había ofendido a Dios cuando Él nunca lo había hecho. Pero cuando Jesús sube a aquella cruz, el apóstol Pablo dice a los colosenses que Él cancela nuestra deuda. Nosotros teníamos una deuda con Dios. Cuando nosotros miramos la ley de Dios y los mandamientos, tenemos una deuda, porque la ley dice que somos culpables y no podíamos pagar esa deuda. Así que Jesús con su sangre paga esa deuda por nosotros. Se sube a aquella cruz y paga el precio que debíamos pagar nosotros. Y es entonces cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús que dice Pablo que su justicia viene a nosotros. En el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo,
Jesucristo te hizo aceptado delante de Dios. Tú nunca podrías ser aceptado delante de Dios porque Dios es santo y tú un pecador. Pero si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios te acepta. Porque cuando Dios ahora te mira, si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios no te mira a ti, Dios mira a Jesús en ti. Dios ya no mira tus pecados, Dios ve la justicia perfecta de Jesús sobre tu vida. Y te trata como si nunca hubieras pecado. Trató a Jesús en la cruz como si hubiera pecado toda la vida para tratarte hoy a ti como si no hubieras pecado jamás en tu vida. Y entonces tú eres aceptado por Dios, por los méritos de Jesús. Cuando entendemos esto, queremos agradar a Dios. Cuando entendemos esto, queremos vivir para Dios de una manera agradable. Cuando entendemos esto, nuestro corazón lo único que grita es gracias. Gracias. Gracias porque no me podías salvar y me salvaste. Gracias porque yo no te fui a buscar, tú viniste a buscarme. Gracias porque yo estaba sucio y me limpiaste. Gracias porque estaba perdido y me hallaste. Gracias porque estaba muerto y me diste vida. Señor, ¿cómo te doy gracias? ¿Te canto? ¿Oro? ¿Te alabo? Sí, pero hay una cosa que me gusta más. Hay una cosa que le gusta a Dios más que eso. La obediencia. Hermano, a Dios le gusta más la obediencia que cualquier otra cosa. Pero a Dios le gusta que le canten alabanzas. Si no vives en obediencia, tu alabanza no le gusta. La Biblia lo dice. Hay un momento donde Dios usa un profeta para decirle a su pueblo: odio vuestros cultos y me dan asco vuestras alabanzas. Y tú dices: Señor, ¿cómo te van a dar asco las alabanzas? ¿Y cómo vas a odiar el culto? Y Dios sigue hablando. Porque solo esperáis que eso acabe para salir fuera y vivir una vida de pecado. Sois unos hipócritas. Aquí cantáis y en casa gritáis a vuestra esposa. Aquí os vestís de santidad por fuera y en casa veis pornografía. Aquí os vestís de santidad y en casa los matrimonios están al borde del divorcio. Aquí os vestís de santidad y en casa habláis mal de los hermanos. Aquí os vestís de santidad y en casa no oráis. Aquí oráis alto y fuerte y en casa no buscáis a Dios. Es solo teatro. Y cuando es teatro, Dios lo odia. Si tu culto no es sincero y es teatro, no pasa de estas paredes. Dios no te escucha. Tu oración solo son gritos y tu alabanza es un karaoke. Porque eres como esos fariseos que de labios honran, pero el corazón está lejos de Dios. No hay nada que Dios ame más que la obediencia. Nuestras oraciones sirven cuando van acompañadas de una vida de obediencia. Amén. Nuestras alabanzas sirven cuando van acompañadas de una vida de obediencia. Amén. Nuestra santidad externa sirve cuando va acompañada de una santidad interna, de una vida entregada a Dios verdaderamente. Amén. Nuestro disfraz de religión no sirve para Dios, sirve para los hombres. Los hombres dirán: ¡qué hombre de Dios! Mira qué bonito obra, qué poder. Mira qué mujer de Dios. Yo quiero una mujer así, debe ser una sierva. Y si ese hombre supiera que esa chica que parece de Dios en casa no busca a Dios, no ora a Dios, y que cuando se case descubrirá que tiene una mundana vestida de religión. Y ese hombre que oraba tan fuerte, la joven lo miraba y decía: ese hombre va a ser mi pastor. Va a pastorearme como esposa, voy a ser su esposa. Y llega a casa y dice: ese hombre no se parece al de la iglesia. ¿Por qué? Porque los hombres se engañan con el teatro, pero Dios no. Y el día del juicio no hay que temer a los hombres, hay que temer a Dios. Amén. Los hombres te despedirán aquí diciendo: ahí va un hombre de Dios. Y el Señor te dirá: yo no te conozco. Es terrible.
Porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre canté. Y Dios dirá, yo nunca os conocí. Qué miedo da eso. Una vida entera en la iglesia y acabar en el infierno. Qué terrible. Porque hay gente que va a ir toda la vida a la discoteca y acabará en el infierno. Hay gente que va a vivir toda la vida en el mundo y acabará en el infierno. Y hay gente que va a pasar toda la vida en la iglesia y acabará en el infierno porque nunca estuvo con Jesucristo. Estuvo con la iglesia. Por eso lo que mueve a obedecer a Dios de verdad es entender el Evangelio, la obra de salvación en tu vida. Y cuando comprendes la obra de salvación en tu vida, la obediencia no es un disfraz, la obediencia es sincera. Amén. Serás la misma persona en la iglesia que en casa, que en el trabajo. El pastor no te verá y no te importará porque lo haces por Dios todo. No te verá tu marido, no te verá tu esposa, no te verán los hermanos, pero no importa porque te ve Dios y a quien quieres agradar es a Dios porque has entendido que te salvó Dios entregando a su Hijo. Y entonces le darás una vida agradable a Él. Dios nunca quiso los sacrificios de animales. Dios siempre quiso la obediencia. Amén. Mira lo que dice el libro de Salmos. El capítulo 51 y el versículo 17. Salmos, capítulo 51 y el versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Mira lo que Dios llamaba un verdadero sacrificio: un corazón contrito y humillado. Porque, ¿qué es más difícil para nosotros? ¿Matar un animal o matar nuestro corazón? Es fácil matar un animal. Lo cojo, le arranco el cuello, echo su sangre y sigo pecando. Pero matar mi corazón es difícil. Por eso Dios dice: los sacrificios de Dios, los que agradan a Dios, son el corazón contrito y humillado. Es cuando llegas ante Dios y dices: Señor, ese animal no debería morir porque el pecador soy yo. Porque yo he pecado contra ti. El Salmo 51 es el salmo más hermoso de arrepentimiento que existe. Es cuando David ha pecado contra Dios. Cuando el profeta Natán señala a David y le dice que ha pecado contra Dios y Dios empieza a disciplinar la vida del rey David, que empieza a perder todo hasta el reino. ¿Qué hace David? David no corre a luchar, a pelear, corre a Dios y solo dice una cosa: contra ti he pecado. David dice: en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre, soy un vil pecador. Y David solo le pide una cosa a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación. Lo que David le pide a Dios: Señor, quiero estar otra vez bien contigo, me da igual el reino, que se lleve el reino, que se lleven las mujeres, que se lleven el oro, que se lleven la corona, que se lleven la riqueza. Señor, yo quiero solamente estar bien contigo. Y es cuando Dios levanta otra vez a David. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios son un corazón contrito y humillado. Es como si Dios le dijera a su pueblo: yo nunca quise que mataseis animales. Yo quise que vivierais una vida agradable a mí. Yo quiero que me agradéis, yo quiero que me busquéis, yo quiero que me honréis. En 1 de Samuel, capítulo 15 y el versículo 22, mira qué palabras tan hermosas del profeta Samuel. Mira qué palabras. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Mira esta frase de ahora: he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Mira qué frase dice el profeta Samuel: ¿con qué se complace más Dios? Y Samuel dice: obedecer es mejor que los sacrificios.
Una vida obediente a Dios, una vida agradable a Dios, una vida consagrada a Dios, eso es lo que a Dios más le complace. Y cuando Pablo llega a Romanos capítulo 12, lo que Pablo está diciendo es eso. Cuando entendéis lo que Dios ha hecho por vosotros, lo que Dios espera, es lo que más le agrada, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Y dice que es vuestro culto, ¿cómo? Racional. Ahora, mira qué interesante. Pablo dice que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es nuestro culto racional. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuándo debemos presentar nuestros cuerpos vivos, santos y agradables a Dios? ¿Cuántos ratos del día? Todo el día. ¿Sabes lo que es el culto para Dios? Tu vida entera. A veces decimos, voy al culto, pero lo entendemos mal. Y ese es el problema de muchos creyentes. Voy al trabajo a vivir mi vida, voy a casa a vivir mi vida, voy a las vacaciones a vivir mi vida y a ratos voy a cantar a Dios, al culto. Y a ratos voy a orar a Dios, al culto. Y a ratos voy a hacer lo que a Dios le gusta, el culto. No, el creyente tiene que entender que su vida debe ser un culto a Dios. Cuando voy al trabajo es culto a Dios. Pero ahí no me dejan predicar. Es que un culto no es solo predicar. Cuando eres un buen trabajador, cuando respetas a tu jefe, cuando tratas bien a tus compañeros, cuando eres obediente a Dios en el trabajo, cuando eres luz en el trabajo, eso es un culto a Dios. Y cuando sales del trabajo y vas a tu casa, dices, voy a darle culto a Dios. Ah, ¿pero qué es? ¿Predicar en casa? No siempre. Tratar bien a tu esposa, amar a tus hijos, cuidar tu hogar, ser un buen marido, ser una buena mujer. Eso es culto a Dios. El problema es que los cristianos empiezan a entender a veces mal que esto es lo que hacemos. No, aquí aprendemos cómo dar culto a Dios. Aquí nos reunimos para adorar, nos reunimos para orar, pero nos reunimos para escuchar la palabra y que la palabra nos diga, ahora sal fuera y sigue dando culto a Dios. Aquí has dado un culto a Dios, pero sigue fuera ahora. Porque toda tu vida es un culto a Dios. Tú comes cada día. ¿Comes cada día? Seguro que sí, ¿no? Luego hay pizza. Tú bebes cada día. Sí, ¿verdad? ¿Sabes lo que dice Pablo a los Corintios? Ya sea que comas, o ya sea que bebas, o ya sea que hagas cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Que todo sea un culto. Vais a comer, que sea un culto. Pero ¿cómo puede ser comer un culto a Dios? Cuando te paras un momento y recuerdas que hay comida porque Dios lo ha dado. Amén. Cuando te paras un momento y dices, Señor, gracias, porque si hay comida es porque tú das el pan de cada día. Gracias, porque si pude comprar la comida, aunque la compré con mi dinero, y el dinero viene de mi trabajo viene de ti. Y tú me das la salud para trabajar y la fuerza para trabajar. Entonces lo que hay en la mesa viene de ti. Y comeré para tu gloria, recordando que eres mi proveedor. Y si tengo que compartir con el necesitado, compartiré. Porque me has dado para mí y para compartir si hace falta. ¿No ves? Comer se volvió un culto comer. Y comes con hermanos y hablas de cosas edificantes. Todo en nuestra vida es un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Cuando llegas a casa y como marido amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella para santificarla por medio del lavamiento de la palabra, eso es un culto a Dios. Y cuando llegas a casa como mujer, te sujetas a tu marido y lo respetas, eso es un culto a Dios. Y cuando los jóvenes llegáis a casa y honráis a vuestros padres, como Dios dice, eso es un culto a Dios. Y cuando los padres llegan y edifican a sus hijos en la palabra y crían a sus hijos en el temor del Señor, eso es un culto a Dios. Y cuando vamos al trabajo y honramos a los jefes, eso es un culto a Dios. Y cuando eres jefe, que puedes ser jefe, pero tratas con respeto a tus trabajadores, eso es un culto a Dios. Y cuando vives en una ciudad y respetas a las autoridades y vives como un buen ciudadano, eso es un culto a Dios. Y mientras predicas el Evangelio a los que no conocen al Señor, eso es un culto a Dios. Y mientras conduces alabando a Dios, agradeciendo a Dios, respetando las normas, eso es un culto a Dios. Tu vida entera es un culto a Dios. Amén.
solo viene aquí a cantar un rato, a hablar un rato, a actuar un rato, y salen y son como un mundano más. Son los que dirán, Señor, Señor. Yo fui a la iglesia toda la vida, me criaron en la iglesia, papá y mamá me llevaron a la iglesia, fui de la alabanza, fui predicador, y el Señor dirá, me da igual lo que hayas hecho ahí abajo, porque nunca fuiste mío. No, la pregunta más importante no es lo que estamos haciendo aquí, porque yo me puedo ir de este culto al infierno si no estoy con Cristo. La pregunta es si estás con Jesús. Si estás con Jesús, si has entendido verdaderamente la obra de Dios, si has entendido cuánto Dios ha amado a tu alma, que entregó a lo más precioso, su Hijo, para morir por ti. Y cuando entiendas esto, solo habrá una respuesta: querer vivir para Dios. Porque habrás entendido que lo que más Dios quiere de ti es un corazón contrito, humillado y la obediencia de tu alma todos los días de tu vida. Eso es un culto racional. Es nuestra vida entendiendo lo que hago, usando la cabeza, no perdiendo el conocimiento, no haciendo cosas en un éxtasis. No, eso no es racional. No, es vivir usando la cabeza de una manera agradable a Dios. Y para vivir de esa manera, para tener una vida consagrada, Pablo sigue diciendo en el versículo 2, y no os adaptéis a este mundo. No se puede agradar a Dios y adaptarse a este mundo. Somos de este mundo, no, estamos en este mundo, pero Jesús dice, pero no somos de este mundo. La Biblia también dice que debemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. Amén. Os voy a dar un ejemplo y espero que no os ofendáis, pero me vais a entender. La mayoría de aquí, la iglesia, sois romanos. Seguramente no coméis paella todos los jueves. Seguramente no habléis castellano todo el día. Lo sé por las ropas, lo sé por el idioma, lo sé por la comida, lo sé porque decís patse, lo sé. He notado que españoles no sois, pero estáis en España, pero no vivís como españoles. Ahora estáis en el mundo, pero no podéis vivir como el mundo. Todos, de alguna manera, y vosotros más, deberíais entender lo que quiere decir ese texto. Estar en un lugar físicamente, pero tu corazón no pertenece a ese lugar. Que aquí debería estar el corazón. Porque recordad que el Señor os llamó a predicar a toda criatura, no solo a un país. Las iglesias deben ser un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Amén, amén. Yo doy gracias a Dios que en nuestra iglesia hay actualmente 17 nacionalidades, porque a eso nos llamó el Señor. Amén. No nos llamó a nuestro país, nos llamó a todas las naciones, a toda criatura. Y yo oro para que cada iglesia, y esta también, tenga un corazón misionero, porque aquí hay un pueblo que necesita escuchar el Evangelio. Pero nosotros en este mundo somos extranjeros y peregrinos. Sus normas son unas, las nuestras son otras. Este mundo dice que un matrimonio puede ser 2 hombres o 2 mujeres. Dios dice hombre y mujer. Este mundo dice que puedes tener 10 matrimonios. Dios dice hasta que la muerte los separe. Este mundo dice que se puede quitar la vida en el vientre de una mujer. Dios dice que matar es pecado y está prohibido. Que solo Dios pone fin a la vida de las personas. Amén. Este mundo tiene unos principios, Dios tiene otros. El apóstol Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Por eso Pablo dice, ¿queréis vivir una vida consagrada a Dios? ¿Queréis ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios? Lo primero, no podéis ser como el mundo. No podéis ser como el mundo, tenéis que ser como el pueblo de Dios. Sois un pueblo diferente. Dios lo dice en su palabra, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios ha comprado un pueblo, literalmente ha pagado un precio. La Biblia lo dice, fuisteis redimidos, fuisteis comprados, no con oro ni con plata,
sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha. Tú no eres tuyo. En mi vida, ningún joven puede decir eso si es cristiano. Ningún hombre, ninguna mujer puede decir, es mi vida, hago lo que quiero. No, no, no. Si eres de Cristo, tu vida es de Cristo. Amén. Amén. No es tu vida. Jesús ha comprado esa vida. La verdad es que tú nunca fuiste tuyo. O eres del diablo o eres de Dios. Pero alguien tiene tu vida. Tú no. De alguien es tu vida. Y espero que sea de Cristo. Porque es el mejor Señor que hay. Es el mejor dueño que podría tener nuestra vida. Mi vida no es mía, mi vida es de Cristo. Por eso la Escritura dice, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Él vive en mí. Yo vivo para Él. Y lo que vivo, lo vivo para su gloria. Así que lo primero que debo entender, yo no soy de este mundo y no puedo vivir como este mundo si quiero ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ok, ya no puedo vivir como este mundo, tengo que vivir como a Dios le agrada. La pregunta entonces, Pablo, ¿cómo sé cómo le agrada a Dios que viva? ¿Cómo dejo de vivir como el mundo para entonces vivir conforme al agrado de Dios? Pablo dice, transformando mediante la renovación de vuestra mente. Aquí tienen que cambiar las cosas. Vuestra manera de ver la vida tiene que ser la manera de ver la vida de Dios. El mundo te dice cómo es el matrimonio. Tú tienes que transformarte y renovar tu mente con la palabra y decir, a ver, ¿cómo dice Dios que es un matrimonio? ¿Cómo dice Dios que debe ser un marido? Ah, yo soy así. No, no. ¿Cómo dice Dios que debe ser? Ah, yo crío a mis hijos así. No, no. ¿Cómo dice Dios que debe ser un padre? Porque si no vas a ser un padre como el mundo. Tú quieres ser un padre como Dios dice. Una mujer como Dios dice. A ver, ¿cómo se viste un hombre? ¿Cómo se viste una mujer? ¿Cómo trata una mujer a un marido? ¿Cómo trata un marido a una mujer? ¿Cómo trata un hijo a un padre? Tengo que entender que he nacido en este mundo y el mundo me ha metido cosas en la cabeza. Mi país me ha metido cosas en la cabeza, mis padres me han metido cosas en la cabeza, mis amigos me han metido cosas en la cabeza, la escuela me ha metido cosas en la cabeza. Pero ahora he llegado a Dios, tengo que decir, primero quito lo que ha metido todo el mundo en mi cabeza y ahora pongo en mi cabeza todo lo que Dios dice en su palabra. Y cuando ponga en mi cabeza todo lo que Dios dice en su palabra, yo viviré conforme a la voluntad de Dios. Os doy un ejemplo muy sencillo. Mi abuela nunca usó un bikini. ¿Sabéis lo que es un bikini, no? No se puede usar. Mi abuela nunca usó un bikini. Mis tías ya usaron bikini. Y algunas de mis primas ya solo van con medio bikini. Porque algunas ya van con la parte de arriba afuera. Porque en España se puede. ¿Te has dado cuenta? A mi abuela el país le dijo, eso es feo para una mujer. Y mi abuela no lo hacía. A mis tías y a mi madre el país le dijo, una mujer puede hacerlo, es libre. Y ya se sintieron cómodas haciéndolo. Y a mis primas y a mi hermana el país le dijo, y lo de arriba te lo puedes quitar. ¿Cómo hemos vivido en este mundo? ¿Cómo el mundo nos enseña? Por eso cada año le llaman bueno a una cosa y mañana le llaman malo a otra, porque cada tiempo tiene su enseñanza. Ah, pastor, ¿se puede o no se puede el bikini? ¿Qué dice la Biblia? Es lo que tenemos que hacer, renovar nuestra mente. Pablo dice que la mujer vista con decoro, con pudor, con modestia. Pues ya está, no se puede. El bikini no tiene decoro, el bikini no tiene pudor, el bikini no tiene modestia. Entonces ya está, ya he renovado mi mente, no me importa lo que diga el país, no me importa lo que diga la cultura, yo renuevo mi mente y la mente en la palabra me enseña que no se puede, porque el desnudo es para el marido y el del marido para la mujer, ya está. Y eso con todas las cosas. Eso con todas las cosas. Pero tengo que reconocer que mi mente tiene muchas cosas aprendidas en el mundo y tengo que ir una a una. Pero si no te gusta estudiar la palabra. Por eso hay mucha gente en las iglesias que dicen, en mi iglesia es obligatorio usar esto. En mi iglesia, porque como no te gusta estudiar la Biblia, harás lo que tu iglesia te dice. Tú creerás que lo haces bien, porque te lo dice un pastor.
Pero es que hay diferentes iglesias y hay diferentes pastores. ¿Cómo sé yo que lo hago bien? Lo que diga Dios. Lo importante es lo que dice Dios. Amén. No puedes agradar a Dios si no estudias la Biblia. Amén. Porque Dios se ha dado a conocer en la Biblia. A mí una vez una persona me dijo, pastor, a mí no me gusta leer. Y luego dije, no me importa, porque Dios ha dejado el libro. No ha dejado un vídeo de YouTube. No ha dejado una canción en Spotify. No ha dejado una obra de teatro. Ha dejado un libro. Amén. Y da gracias que lo tienes en castellano o en rumano, porque esto estaba en griego, en hebreo y arameo. Gracias a Dios hay gente que ha hecho un favor a la humanidad y nos lo ha dejado más fácil. Amén. Porque imagínate que lo recibimos en hebreo, ahora ponte a estudiar hebreo. Yo estoy haciendo hebreo en el seminario y quiero que acabe ya, ¿no? Quiero hacer el examen, olvidar todo eso, no me gustó. Por cierto, ¿el griego es un poco parecido al rumano o me lo parece a mí? Un poco, alguna palabra sí, o alguien ha dicho palabras por ahí que me han sonado a griego. A lo mejor hay algún griego en la sala o mi oído está muy agriegado. Paracletos, esto es griego toda la vida. Yo he escuchado un paracletos por aquí. Alguien ha dicho, ¿ha sido él? Es Espíritu Santo, pero eso es griego, ¿no? ¿Has visto? Lo griego hay aquí, yo no sé ya si son rumanos o hay griego, yo estoy entendiendo ya idiomas, pero la realidad es que tenemos un privilegio. Hay gente que ha estudiado y nos ha dejado la Biblia en nuestro idioma. Y nosotros la dejamos en casa. ¿Tú sabes lo que le debe haber costado a la gente traducir todo esto en rumano? Para que tú la tengas en casa y digas, no me gusta leer. Te lo hemos puesto fácil para que conozcas a tu Dios, para que agrades a tu Dios. Pero te da pereza. No te da pereza internet, no te da pereza la tele, te da pereza conocer a Dios. No, un verdadero creyente va a tener deseo de palabra. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Solo sabrás que eres salvo y que estás yendo en el camino de la salvación cuando vayas leyendo la palabra. Porque la palabra te va a mostrar si realmente estás con Dios y estás agradando a Dios. Por eso necesitamos renovar nuestra mente cada día con la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios, y termina Pablo diciendo que vamos a verificar la voluntad de Dios. Amén. Que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La palabra. En la palabra Dios ha escrito y ha dado a conocer su voluntad. Ha revelado su voluntad. Amén. En la palabra Dios te va a decir cuáles son tus pecados. Te va a decir lo que tienes que quitar de tu vida y te va a decir lo que tienes que empezar a hacer en tu vida. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Mira, Pablo dice que ahora debes presentar tu cuerpo y tus miembros, los miembros de tu cuerpo, como un instrumento de justicia. ¿Ok? ¿Qué es esa justicia? Imagínate que ahora yo voy a haceros un examen. Yo he venido aquí como un pastor de otro lugar, de lejos, para haceros pasar un poco de vergüenza. Hoy hay examen de Biblia, no os lo dijeron, pero cuando acabe el sermón vamos a hacer un examen. Y vais a salir uno a uno aquí y yo os leeré unas preguntas. Va a ser divertido, ¿verdad? Pablo dice que debéis presentar vuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Ahora yo pregunto, ¿qué es esa justicia? Porque si Pablo dice
que no podéis dar vuestros miembros a la lujuria y debéis dar vuestros miembros a la justicia, y no sabéis lo que es la justicia, ¿cómo estáis haciendo en vuestra vida lo que Pablo dice? ¿No ves? Y así podríamos seguir. Dios diciendo a su pueblo lo que quiere, pero si su pueblo no estudia la Biblia, su pueblo no sabe lo que Dios quiere. Dios te dice, quiero que entregues tu cuerpo como instrumento de justicia. Vale, lo haré, Señor. Ahora Juan Manuel te pregunta, ¿qué es la justicia? No sé, ¿ves cómo lo estás haciendo todos estos años de iglesia? No sé. Pues toca ir a la Biblia. Toca buscar qué es la justicia. Y cuando entiendes qué es la justicia, entonces entiendes qué debes hacer con tu cuerpo. ¿Qué es la justicia? En este pasaje, la justicia significa hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Jesús se refiere a aquellas personas que tienen el deseo, que tienen hambre de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? No presentéis vuestros cuerpos al pecado, sino presentad vuestros cuerpos a la voluntad de Dios. Usad vuestra vida entera para hacer lo que Dios pide de vosotros. Y eso es lo que está diciendo Pablo. En Romanos 8:13 lo dice así, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, Pablo dice antes, en el 6, que nuestro cuerpo no puede presentarse a la carne y a sus lujurias, sino a la obra de Dios. Y en el 8 Pablo dice que la única manera de vivir para la obra de Dios y de matar esa carne es por el Espíritu. Hermano, tú no vas a poder vivir con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios sin el Espíritu Santo. ¿Quién te va a dar la fuerza para vencer el pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a hacer huir de la tentación? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a hacer vencer las lujurias? El Espíritu Santo. ¿Quién va a arrancar la maldad de tu corazón? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos de odiar a un padre, odiar a un familiar, tener rencor? ¿Y tú puedes meter la mano en el corazón y sacar el rencor? Yo no puedo. Yo a veces lo hubiera deseado, decir, Señor, no quiero sentir esto está mal, pero yo no puedo abrir mi pecho, meter la mano en el corazón, sacar la rabia que tengo y cambiar. Pero puedo orar y pedir que tú, por la obra de tu Espíritu, me des el corazón de Cristo, me hagas misericordioso, me hagas perdonar, me hagas ser bondadoso, porque yo no puedo vencer la rabia que hay en mí, pero puedo matar esa rabia por el Espíritu. Amén. Solo podemos vivir la vida agradable a Dios por el Espíritu. Amén. No se puede vivir en nuestras fuerzas. Ahora, ¿te has dado cuenta? En tus fuerzas no te puedes salvar, en tus fuerzas no puedes agradar a Dios, en tus fuerzas no puedes vivir una vida venciendo la carne. Desde el principio hasta el final de tu vida, todo tiene que ser por la gracia y obra de Dios. Amén. Por eso, cuando estemos todos reunidos, de toda lengua, tribu y nación, en la gloria estaremos cantando al Señor. Porque solo Él es digno. Porque nadie estará allí porque lo ha conseguido. Estará allí porque Dios lo hizo. Amén. Nadie va a llegar al cielo con un cartel en el pecho que ponga lo he conseguido. Todos llegaremos a la gloria dando gracias a Dios porque Él nos salvó. Amén. Adoraremos a Cristo y diremos, solo Él merece la gloria, porque yo era débil, pero Él me fortaleció, Él me ayudó, Él me sustentó, Él me santificó. Así que, hermano, yo te llamo, como Pablo dice en 1 Corintios 15:58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A todos los que están aquí presentes,
Yo quiero ir finalizando con unas preguntas. La primera es: ¿por qué has venido hoy? La verdad. Solo tú la sabes. ¿Por qué has venido hoy? ¿Curiosidad porque traían a un predicador español? ¿Te han obligado tus padres? ¿Te habrían dicho, ven que va a venir con la gente, qué pena? No nos dejes tirados. ¿Te han usado el chantaje emocional? No lo sé. Pero espero que hayas venido por Dios. El pastor dijo algo, ¿no? De todo lo que podías estar haciendo esta tarde, esto es lo mejor. Estar aquí. Pero es lo mejor si lo haces de corazón. Si no has perdido el tiempo. Es lo mejor si querías estar aquí. Es lo mejor si tu corazón quería que Dios hablase a tu vida. A lo mejor ese era tu deseo, Señor. Háblame hoy. Hazme ver cómo estoy delante de ti. Hazme entender cómo me encuentro. Hazme entender por qué hago lo que hago. Hazme entender por qué vivo como vivo. O quizá hazme entender si soy salvo. Y la mejor manera de saber todo esto es preguntarte una sola cosa. ¿Por qué oras? ¿Por qué obedeces normas? ¿Por qué quieres agradar a Dios? ¿Por qué quieres hacer las cosas? ¿Qué te motiva a todo lo que haces en la iglesia? ¿Qué te motiva a todos los cambios que hay en tu vida? ¿Qué te motiva a no irte al mundo y hacer lo que el mundo hace? ¿Por qué lo haces? Yo no quiero solo ver tu vida por fuera. Aquí todos hoy parecemos cristianos. Pero yo quiero saber por qué parecemos cristianos. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué cumplimos estas normas? ¿Por qué hacemos estas cosas? Y quiero saber si lo hacemos de corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros. El día final, tú estarás solo delante de Dios. No estará tu pastor, no estará tu iglesia, no estarán tus padres, no estarán tus hermanos, no estará tu esposo, no estará tu esposa, estarás tú y Dios. Si lo hiciste para otras personas, no habrás servido, porque hablarás con Dios. El juicio es de Dios. Amén. A quien debes agradar es a Dios. Amén. Está bien honrar a los padres, claro que sí, es mandato de Dios. Y está bien honrar y obedecer a los pastores. Pero al que hay que amar sobre todas las cosas es al Dios Altísimo. Amén. Dios está por encima de cualquier padre y pastor, iglesia, amigo. Dios es primero. Porque ¿qué pasa si tus padres dejan de ir a la iglesia? ¿Ya no vas? ¿Qué pasa si tu esposa deja de ir? ¿Ya no vas? ¿Qué pasa si la iglesia cierra? ¿Te quedas en casa? No. Puede pasar lo que sea y tú seguirás adorando a Dios, obedeciendo a Dios, cantando a Dios, honrando a Dios, porque no lo hacías por nadie más que por Dios. Amén. Y aunque todos se desviaran y todos se fueran al mundo, tú seguirías firme y constante, porque tu motivación no era nadie más sino Jesucristo y su amor por ti. Amén. Ese debe ser tu fundamento. El amor de Dios en tu vida, entregando a su Hijo. Mirar a Dios con sinceridad y decir, no importa lo que hagan los demás, yo te voy a honrar, yo te voy a obedecer, yo te voy a cantar, yo voy a vivir para tu gloria, porque yo te amo con todo mi corazón, porque yo he entendido cuánto me amaste tú primero. Entonces sí, puedo garantizar, eres salvo, eres de Dios. Y vas a vivir una vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto va más allá de normas. Se trata del corazón. Se trata de que Jesús reine en tu vida. Amén. De que tú dejes de reinar. ¿Qué es lo primero que Jesús pedía a los que lo seguían? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese. Si tú no niegas primero tú y yo
si tú no niegas primero tu corazón, si tú no niegas primero tus metas, tus objetivos, tu cabeza, tu vida, y pones a Cristo a reinar, no puedes ser de Cristo. Tienes que morirte. Hoy yo te llamo a mirarte dentro y preguntarte si has muerto a ti para que Jesús viva en ti. Tienes que morir tú. Alguien tiene que morir. Tienes que morir tú para que Jesús reine y viva sobre ti. Y cuando Jesús reine, vivirás como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque Jesús es el ejemplo del sacrificio santo y agradable a Dios. Amén. Y entonces vivirás como Jesús, para su gloria y conforme a su voluntad. Amén. Hacemos una oración. Señor, te pedimos ayuda en esta tarde. Te pedimos ayuda para que tú nos hagas ver nuestros corazones, nos hagas mirar dentro de nosotros, nos hagas ver nuestra verdadera condición delante de ti y que nos ayudes a examinarnos con tu palabra para que podamos saber verdaderamente, Señor, para que podamos comprender verdaderamente por qué hacemos todas las cosas que hacemos. Señor, no queremos ser como ese pueblo fariseo que de labios te honra, pero su corazón está lejos de ti. No queremos ser como ese pueblo que solo lava el vaso por fuera, pero por dentro están muertos y son sepulcros blanqueados. Queremos ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Queremos amarte sobre todas las cosas y queremos que de nosotros broten ríos de agua viva. Queremos, Señor, vivir una vida agradable a ti. Por eso pedimos, Señor, tu ayuda, que por la obra de tu Santo Espíritu nos ayudes a vivir vidas para tu gloria. Que por la ayuda de tu Santo Espíritu nos ayudes a matar la carne para vivir en el Espíritu y para entregar nuestros cuerpos para la justicia, para la obediencia. Y no importa si el mundo a nuestro alrededor decide desviarse, y no importa si el mundo a nuestro alrededor decide darte la espalda, nosotros te honraremos, te obedeceremos, te glorificaremos, porque lo hacemos por ti, porque te amamos sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No voy a añadir nada más. Solo que lo que he dicho al principio, que Dios me ha hablado a mí, te ha hablado a ti. Y creo que has podido escoger lo que necesitabas tú, lo que necesité yo, las deficiencias que tienes en la vida, lo que vivo en la vida. Has pedido ponerlo en la balanza de la palabra de Dios. Puedo decir una cosa, que Dios te ayude y que Dios me ayude para que tenga la verdaderamente vida que se necesita de ser hijo de Dios, ser un creyente verdadero. Y Dios nos ayude a todos. Amén. A continuación vamos a escuchar a los jóvenes de Sosona. Dios nos bendiga que cante otra alabanza. Patricia recitará un poema para la gloria de Dios y Nerea. En todo este tiempo, Nerea va a cantar una alabanza, o si no, con los jóvenes. Y aquí, en todo este tiempo, ustedes os podréis pensar a hacer alguna pregunta. Es un tiempo que cantamos y pensamos, siempre pensamos. Pero en ese tiempo, ustedes podéis pensar en una pregunta, así que es adresada al pastor Juan Manuel. Cuando acabe el grupo de cantar, la última alabanza, se pasarán los micrófonos donde se pasaba, y los que queréis hacer alguna pregunta se dejarán tiempo libre para esta parte. Dios os bendiga.
Imagina que un día las trompetas suenan en la distancia. Esas trompetas anuncian el final de un largo viaje, el tuyo. Y en ese instante sabes que pronto estarás frente a él, el Creador, el mismo que formó cada rincón de este universo y el mismo que te formó a ti. Él te llama a casa. Pero justo antes de cruzar ese umbral definitivo, te asalta la duda. Un pensamiento inquietante te atraviesa, dejando un nudo en tu pecho. ¿Qué dirá Dios en ese momento? ¿Qué verás en sus ojos? Podría ser que al mirarte encuentres en él la mirada amorosa de un padre que te recibe con los brazos abiertos. Quizá te diga con una voz suave y llena de amor: bien hecho, hijo mío. Esas palabras tan simples y al mismo tiempo tan inmensas tendrían el poder de borrar todas tus dudas y sanar todas tus heridas. ¿Sabías entonces que fuiste suficiente? Que pese a tus caídas y tus fracasos, tus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Que aunque te hayas equivocado innumerables veces, Él siempre vio tu lucha por levantar. En ese momento serías envuelto en una paz tan profunda que el mundo nunca podría dar. Irías a casa, a ese lugar donde la luz brilla por toda la eternidad, donde el sufrimiento y la oscuridad no son más que ecos de una vida ya olvidada. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si al encontrarte frente a Él, sus ojos te miraran con frialdad? ¿Y si en lugar de ternura vieras indiferente en su rostro? ¿Qué pasaría si, en lugar de oír bien hecho, escucharas: vete de aquí, pues no sé quién eres? Te estremeces al pensar, porque esas palabras, dichas por aquel que te creó, significarían mucho más de lo que podrías imaginar. Significarían que en algún punto de tu vida perdiste el rumbo, que te alejaste tanto de lo que Él soñó para ti que ya no quedaba nada reconocible. No se trataría solo de los errores cometidos o de las caídas inevitables en el camino, no. Sería algo mucho más profundo, una transformación devastadora que te hizo perder tu esencia, tu verdadero ser. Dios sabe el número exacto de tus cabellos, cada latido de tu corazón, cada pensamiento que has tenido a lo largo de tu vida. Si alguien que te conoce tan íntimamente llegara a decirte que no sabe quién eres, no sería porque haya olvidado, sería porque tú te convertiste en alguien irreconocible. En algún momento te alejaste tanto de su propósito, te perdiste en la locura y el caos del mundo. Cambiaste tanto que ya no había rastro de la persona que Él moldeó con sus propias manos. No es que Dios no te recuerde, es que en ese escenario te habrías convertido y no
extraño para lo divino. Como si el eco de tu verdadero ser se hubiera desvanecido en la vastedad del mundo, hasta desaparecer por completo. Y allí estarías, de pie, esperando ese veredicto final que determinaría tu destino eterno. Si Él no te conoce, si Él no te reconoce, es porque ya no eres la obra que salió de sus manos. Te convertiste en algo que el mundo dictó en lugar de lo que Dios había asignado para ti. Y en ese momento te das cuenta de que no hay mayor pérdida que esa. No hay peor condena que haber dejado de ser quien realmente eres. Tal vez en ese instante no haya lágrimas suficientes para expresar el dolor de esa realización. No es solo el rechazo de Dios lo que te atormenta, es el hecho devastador de que en algún punto te perdiste a Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios y ha dicho el hermano así: Dios es amor. ¿Crees esto? Porque así dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo dice así, es más fuerte, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No por mí, ni por el pastor, ni por ninguno de aquí, salvo por Él. Amén. Gracias a Dios, a su Hijo. Sabemos todos esa canción, sobre todo por
te